Bueno, en este video se mencionarán lo que son motores sin escobillas y motores a pasos. Bueno, el motor sin escobilla o motor brushless no emplea escobillas para realizar la excitación del rotor. Los primeros motores sin escobillas fueron los motores de corriente alterna asíncronos. Hoy en día, gracias a la electrónica, se muestran muy ventajosos, ya que son más baratos de fabricar, pesan menos y requieren menos mantenimiento. Para su, para su control era mucho más complejo, y esta complejidad prácticamente se ha eliminado con los controles electrónicos. El inverso electrónico debe convertir la corriente alterna en corriente continua y otra vez en corriente alterna, eliminando el primer paso, en corriente alterna de otra frecuencia. Otras veces se puede alimentar directamente con corriente alterna, así eliminando el primer paso. Por este motivo, estos materiales de corriente alterna se pueden usar en aplicaciones de corriente continua, y son los que usan pequeños aparatos electrónicos de baja potencia, como como lectores de CD-ROM, ventiladores, cassettes, etc. Su mecanismo se basa en sustituir la conmutación mecánica por otra eléctrica sin contacto. En este caso, y cuando no lo es, el sistema electrónico es el correcto, y cuando no lo es, el sistema electrónico corta el suministro de corriente. Para detectar la posición de la espira del rotor, se utiliza la detección de un campo magnético. Este sistema eléctrico además puede informar la velocidad de giro. Así, si está parado, incluso corta la corriente. Si se detiene, para que no se queme el circuito. Tiene una desventaja de que no giran al revés. Al cambiarles la polaridad, para hacer el cambio se deberían de cruzar los conectores del sistema eléctrico. Bueno, el motor a pasos. El motor a pasos es un dispositivo electromecánico que convierte una serie de pulsos eléctricos, en desplazamientos angulares, lo que significa que es capaz de girar una cantidad de grados dependiendo de sus entradas de control. Los motores paso a paso, ideales para la construcción mecánica, en donde se requieren movimientos precisos. La característica principal de estos motores es el hecho de poder moverlos un paso a la vez. Varían desde 90 grados hasta pequeños movimientos de 1.8 grados. Es por eso que este tipo de motores son muy utilizados, ya que pueden moverse a deseo del usuario, según la secuencia que les indique a través de un microcontrolador. Estos motores poseen la habilidad de quedar enclavados en una posición si una o más de sus bobinas está energizado bien, totalmente libres de corriente. El principio de funcionamiento está basado en un estator construido por varios embobinados en un material ferromagnético, energizada o bien totalmente en un material ferromagnético, y un estator que puede girar libremente en el estator. Estos diferentes bobinados son alimentados uno a continuación del otro, y causan un determinado desplazamiento angular que se denomina paso angular, y es la principal característica de este motor. Bueno, las características de los motores de corriente directa sin escobillas. Bueno, los motores de corriente continua sin escobillas son uno de los tipos de motores que más popularidad tienen.
Actualmente los motores de corriente directa sin escobillas se emplean en sectores industriales tales como automóvil, aeroespacial, consumo, médico, equipos de automatización e instrumentación. Los motores VLCD tienen una característica de que no emplean escobillas en la conmutación para la transferencia de energía. En este caso, la conmutación se realiza electrónicamente. Esta propiedad elimina el gran problema que poseen los motores eléctricos convencionales con escobillas, los cuales producen rozamiento y disminuye el rendimiento, desprende calor, son ruidosos y requieren una sustitución periódica y por tanto un mayor mantenimiento. Los motores VLCD tienen muchas ventajas frente a motores de corriente directa con escobillas y frente a los motores de inducción, y algunas de ellas son mayor relación velocidad par motor, mayor respuesta dinámica, mayor eficiencia, menor ruido y mayor rango de velocidad. Características de motor de a pasos. Bueno, el primero es el voltaje. Tienen una tensión de trabajo y este valor viene impreso en su carcasa o por lo menos se especifica en su hoja de datos. La resistencia eléctrica. Esta resistencia determina la corriente que consumirá el rotor y su valor a la curva del torque del motor y su velocidad máxima de operación. Grados por paso. Este es el factor más importante al elegir un motor paso a paso para un uso determinado. Este factor define la cantidad de grados que rotará el eje para cada paso completo. Duplicará la cantidad de pasos por revolución al reducir la cantidad. Cuando el valor de grados por paso no está indicado en el motor, es posible contar a mano la cantidad de pasos por vuelta, haciendo girar el motor y sintiendo por el tacto cada diente magnético. Los motores Brushlel permiten admirar algunos de los puntos débiles de los motores con escobillas, sobre todo en lo que respecta a la presencia de escobillas. Si bien estos motores ofrecen algunas otras ventajas, pueden funcionar a velocidades más altas, su vida útil es más larga, no son más fiables y eficientes, no existe desgaste en las piezas. La posibilidad de que estos motores funcionen a velocidades muy altas lo hace especialmente aptos para amoladoras, ventiladores y sierras. Los motores Brushlel están equipados sistemáticamente por un codificador, un sensor que permite la conmutación electrónica y la determinación de la posición del rotor. Por tanto, estos motores son perfectos para servomotores en aplicaciones de precisión. No obstante, presentan algunas desventajas. El costo inicial es alto, puesto que es necesario integrar un dispositivo de conmutación exclusivo controlador, y por lo general también requieren un reductor en aplicaciones de transmisión. Bueno, estos son algunos datos de cómo podemos elegir un motor paso a paso correctamente. Bueno, sería determinar la resolución necesaria a motores paso a paso. Tienen una propiedad llamada ángulo de paso. Este es el número de grados del eje por señal de entrada del circuito de control. Ángulos de pasos comunes son 0.9 grados, 1.8 y 3.6 grados. Estos grados de paso se traducen en 400, 200 y 100 por rotación. 100 pasos por rotación, perdón. Elegir el esquema del bobinado en motores de paso a paso. Pueden tener un estator herida, ya sea en una configuración bipolar o unipolar. Como el estator se enrolla, determina el tipo de controlador necesario.
Determinar el par necesario para su aplicación. Una vez que haya determinado el par necesario para su aplicación, consulte la documentación de un controlador de motor paso a paso y juego, y determinar si proporcionará par de retención suficiente. Factoren los requisitos de tamaño, peso y potencia. Al seleccionar un motor paso a paso, el diseño físico de algunos motores es significativamente más ligero que otros diseños, y esto puede ser crítico para una aplicación móvil. Los motores paso a paso están diseñados para maximizar el par de retención, la capacidad del paso a paso para mantener la carga mecánica en uno de los pasos. Esto se logra manteniendo alta la corriente del devanado, aunque el rotor esté alineado con el estator. Esto desperdicia mucha energía, ya que no genere torque a menos que la carga integre salir de su posición, pero evite la necesidad de cualquier mecanismo de retroalimentación. Por otro lado, los VLCD generalmente funcionan con el rotor rezagado del estator, de modo que la corriente aplicada siempre generará el par máximo, que es lo que haría un motor cepillado. Si se desea menos torque, entonces la corriente disminuye. Esto es más eficiente, pero uno debe detectar la posición de la carga para saber cuánto torque aplicar. En consecuencia, los motores paso a paso son generalmente más grandes para acomodar el calor adicional que opera el motor a la corriente máxima.